¿No valéis mucho más vosotros que cualquier ave del cielo? Cuán simple parece, hermanos. Sin embargo, ¿has reflexionado alguna vez que ni el millonario más millonario de este planeta Tierra podría con toda su riqueza alimentar un solo día a todas las aves del cielo? ¿No lo has reflexionado ni una sola vez? Ni el multimillonario más grande de la tierra con toda su riqueza podría alimentar a todas las aves del cielo. Y mi Dios las alimenta. Fijaos si mi Dios tiene recursos para ti. ¿Cuánto más puede alimentarnos y vestirnos y tener cuidado de nosotros, hermanos? Oh, hermanos, si pudiéramos confiar más en la oración, si pudiéramos más confiar en saber y entender que Dios responde a todas nuestras oraciones. Hermanos, ¿es que acaso no sabemos que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan? ¿Es que no dice la Biblia que Dios es galardonador de todos aquellos que lo buscan? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Lo dice la Biblia y yo no sé tú, pero yo lo creo, hermanos. Hebreos 11, 6. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos creen en esta promesa en esta mañana? ¿Cuántos creen en esta promesa? ¿Cuántos creen que Dios va a ser galardonador de todos aquellos que se inclinan, se humillan delante del Señor? ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Hermanos, el aceite del Santo Espíritu no va a dejar de fluir en tanto que haya vasijas para llenar. El aceite del Santo Espíritu no va a dejar de fluir mientras tanto haya vasijas para llenar. ¿Cuántos conocen la historia de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 6? De aquella pobre mujer que no tenía nada, absolutamente nada. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Dice: entonces cesó el aceite. Había una viuda que no tenía nada, temía por su vida, había gran hambruna. Vino el profeta y le dijo: dame de comer, no tengo nada, un trozo de pan, dámelo, pero si tengo un hijo se lo tengo que dar, tú dámelo. La viuda obediente se lo dio. El profeta oró y todas las vasijas que tenían de aceite fueron llenas, dice. Y ahora el profeta pregunta: trae más vasijas. No hay más vasijas. Y cuando acabaron las vasijas, el aceite llenó. Mientras tanto no acabó el aceite. Mientras haya vasijas que llenar, el aceite del Espíritu seguirá fluyendo. Amén, hermanos. Y yo lo creo porque son promesas de Dios y la Biblia lo dice y yo lo creo. Siempre somos nosotros que tenemos la culpa si el Espíritu Santo cesa de obrar en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias o en nuestra iglesia. Somos nosotros los culpables de que cese el aceite del Espíritu en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque la oración es el conducto donde fluye el aceite del Espíritu. Dios no puede confiar a algunos obreros resultados definitivos de sus labores. Su respuesta sería el orgullo y la vanagloria. No clamamos que Dios conceda a cada cristiano aquello que pide, porque eso sería algo, hermanos, que nos perjudicaría. Si Dios hubiese concedido cada petición que has pedido a lo largo de tu vida, te hubieran hecho algunas de ellas tanto daño. Pero como Dios es un Dios sabio, muchas veces te dice que no. Hermanos, debe haber pureza de corazón, pureza de motivo, pureza de deseos, si nuestras oraciones han de ser en su nombre. Cuando nos inclinamos y humillamos delante del Señor para que nuestras oraciones sean conductos donde el Espíritu Santo fluya y haya un mover y haya una respuesta del Espíritu a esas oraciones, es necesario que nuestras oraciones sean puras. Que haya pureza de deseo, que haya un motivo puro, que haya en nosotros un deseo puro de honrar el nombre del Señor en todas las oraciones que hagamos. Pregunto: ¿cuántas oraciones han estado empapadas o impregnadas de motivos propios o inapropiados? Dios es mayor que sus promesas, quiero que lo sepas.
Y a veces nos da más de lo que merecemos o deseamos, aunque no siempre es así. De modo que si alguna petición específica no es concedida, hermano y hermana, podemos estar seguros que Dios nos llama a que examinemos nuestro corazón. Porque Él se ha comprometido a contestar toda oración que se ofrece con una actitud pura y en su nombre. Por lo tanto, Él va a contestar todas las oraciones que se hagan con una actitud correcta y en el nombre de Jesús. Repitamos estas maravillas que hemos predicado estos sermones anteriores, hermanos. Repitamos estas palabras una vez más. No es posible repetirlas con demasiada frecuencia. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14 le hemos repetido durante todos estos sermones sobre la oración. Hermanos, es importante que la iglesia ore. Es importante que ores por tu familia. Es importante que sigas orando por tu hogar, por tu matrimonio, por tus hijos, por la iglesia. Hermanos, tener en cuenta algo muy importante. Dios ha querido ejercer su voluntad a través de las oraciones de sus hijos. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre que sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Recordemos que no era posible que Cristo ofreciera alguna cosa que no fuera concedida. Si Él lo ofrece, lo concede. Son muchas las veces, miren, yo ahora mismo en este mundillo que estoy un poco de la cooperativa y todo esto, he hecho negocios y he hecho tratos que algunas veces las personas han echado atrás. Después de haber cerrado el negocio, al día siguiente la persona se ha enfriado y se ha echado atrás. Pero tenemos un Dios que lo que dice lo cumple. Y que las oraciones hayan respuestas. Y si Él ha dicho sí, es sí. Y si Él ha dicho no, es no. Y su respuesta es inamovible, hermanos. Era Dios, conocía el pensamiento de Dios. Recordemos que no era posible que Cristo ofreciera alguna oración que no fuera concedida. Era Dios, hermanos. Conocía el pensamiento de Dios. Tenía la mente del Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús una vez: Padre, si es posible. Padre, si es posible. Al arrodillarse Jesús en el Getsemaní, en agonía en el jardín del Getsemaní, vistiéndose en lágrimas y clamor, dijo: Padre, si es posible. Y si fue oído a causa de su piedad, hermanos, en Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice la palabra del Señor. Fijaos lo que dice la palabra. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La voluntad de Dios era el Calvario, pero su filiación determinó que fuera oído. ¿Qué es su filiación? La filiación es la filiación parental entre padre e hijo. Es decir, ¿por qué fue oído? ¿Por sus lágrimas? ¿Por qué fue oído? ¿Por su sufrimiento? ¿Por qué fue oído Jesús? Porque era hijo. ¿Entendéis? Hermanos, ¿por qué Dios escucha tus oraciones? No es por tus lágrimas, no es por tu sufrimiento, es que eres hijo. Es que eres hija. Y el Padre se complace y está atento sus oídos a la oración de sus hijos cuando le claman. Porque Él es Padre. Amén, hermanos. De verdad esto no te mueve el corazón. De verdad esto no hace arder tus entrañas. Tienes un Dios que te escucha. Y tienes un Dios que responde a las oraciones. Si creyeseis, jóvenes, que Jesús responde a las oraciones, seríais hombres de oración. También podemos decir lo mismo de nuestras propias oraciones, que son oídas no porque son importantes, sino porque somos hijos. Porque somos hijos. Hermanos y hermanas, no podemos nunca entender la escena del Getsemaní, que nos deja llenos de asombro. Y cada vez que la leo, hermanos, no dejo de asombrarme. Pero sí sabemos esto, que nuestro Señor nunca hizo una promesa que no cumpliera o que no pensara cumplir. El Santo Espíritu hace intercesión por nosotros. Y eso lo dice Romanos capítulo 8, versículo 26. El apóstol Pablo en el libro de Romanos lo dice bien claramente. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Santo Espíritu hace intercesión por nosotros y ora por nosotros para que vivamos, para que pidamos como conviene. Y cuando es así, Dios no puede decirnos que no. Si el Señor Jesús
intercede por nosotros, tampoco le puede decir que no. Tenemos al Espíritu que intercede por nosotros, pero tenemos a alguien más que intercede por nosotros. Jesucristo, Hebreos 7:25, dice la Biblia: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tienes al Espíritu Santo que intercede por ti cuando tú no oras como conviene, pero tienes a alguien más. Tienes a Jesucristo, tu Salvador, que está constantemente intercediendo por ti cuando tú no oras como conviene. Y tengo que decirte algo: tus oraciones pueden ser buenas, tus oraciones pueden ser increíbles, sus oraciones valen lo que millares de las nuestras. Sus oraciones valen más que en todas las nuestras, hermanos. Y es el que nos manda que oremos. Pero fijaos, ¿no estaban Pablo lleno del Espíritu Santo? ¿No estaba Pablo lleno del Espíritu Santo? Pregunto. Y sabemos que dijo: tenemos la mentalidad de Cristo. Pablo dijo en cierta ocasión en la Escritura, no recuerdo ahora mismo el versículo: tenemos la mentalidad, tengo la mentalidad de Cristo, tenemos la mentalidad de Cristo, dijo. La mente de Cristo. Y sin embargo, cuando rogó 3 veces que le fuera arrancada esa espina de la carne, Dios le dijo de modo claro que no lo haría. Pero es que el apóstol Pablo no tenía la mente de Cristo, no tenía el Espíritu Santo. Claro que sí. Y rogó al Padre: por favor, quítame este azote que tengo en mi carne. No se sabe exactamente cuál era, pero creemos que era una enfermedad que tenía, particularmente se cree que en los ojos. Pero él rogó al Señor que le quitara ese azote, que le quitara ese problema. El Señor le dijo tajantemente: no lo haré. Es singular también, hermanos, que la única petición de Pablo para sus necesidades individuales que se menciona fuera rechazada. Mirar, no tenemos constancia en la Biblia, no tenemos constancia bíblica, o por lo menos yo no recuerdo ninguna, que Pablo hiciese alguna otra petición personal para él mismo, sino esta. Yo he visto a Pablo rogar por los hermanos, rogar por las iglesias, rogar por los ministerios, lo he visto pedir peticiones, pero es la primera petición que veo en toda la Biblia del apóstol Pablo que ruega por una petición para él mismo. Y le dice a Dios que no. Le dice tajantemente no. La dificultad, sin embargo, es esta. ¿Por qué Pablo, que tenía la mentalidad de Cristo, pidió algo que pronto descubrió que era contrario a los deseos de Dios? Hay sin duda muchos cristianos consagrados que leen estas palabras y que se han quedado perplejos, seguro, porque Dios no les ha dado alguna cosa que han pedido. ¿Cuántas veces has pedido cosas para ti mismo que Dios te ha dicho no? Y has pedido cosas para los demás y el Señor enseguida ha dado respuesta. Y hemos pedido porque Dios tocara el corazón de un hermano o una hermana y Dios lo ha hecho. Pero tú has pedido para ti y el Señor te ha dicho no. Debemos recordar, hermanos, que podemos estar llenos del Espíritu Santo y a pesar de ello errar en nuestros juicios y deseos. Debemos recordar también que nunca somos llenos del Espíritu Santo una vez por todas, sino que vamos siendo llenos del Espíritu Santo, hermanos. Y tenemos que tener en cuenta una cosa muy clara: el maligno también juega un papel fundamental en todo esto, hermanos. El maligno está siempre en guardia y a punto para darnos ideas de las suyas, de modo que pueda vengarse de Dios en nosotros. Y tener claro, el campo de batalla del ser humano es la mente. Satanás va a influenciarte con pensamientos espiritualizados para que pidas como no conviene. El maligno está siempre en guardia. En cualquier momento podemos hacernos desobedientes e incrédulos, o podemos ser traicionados en algún pensamiento o acto contrario al espíritu de amor que mora en nosotros, hermanos. Y tenemos un ejemplo extraordinario en la vida de Pedro. Es cierto, en cierto momento, bajo el impulso del Espíritu Santo, Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro exclama, influido por ese propio Espíritu: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestro Señor se volvió y le dijo con las palabras de elogio: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sin embargo, poco tiempo después, hermanos, el demonio influenció la mente de Pedro.
Y como resultado Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 16, versículos 17 al 23. Pero ¿cómo puede ser que el mismo apóstol, que un momento anterior Jesús le elogia porque, influido por el Espíritu Santo, trae una revelación de quién es el Cristo, y momentos después le dice Jesús: apártate de mí, Satanás? El diablo es sutil y muchas veces tratará de meterte en tu mente pensamientos contrarios que creerás que son pensamientos del Espíritu, porque vendrán con una pizca de verdad para confundirte. Pedro estaba hablando en nombre de Satanás. Satanás todavía desea influir nuestra mente. Pablo fue tentado a pensar que podía hacer mejor obra por su amado maestro si la espina era quitada, pero Dios sabía que Pablo sería mejor si la espina, si el aguijón que le azotaba no fuera quitado. Gloria a Dios por los aguijones que Dios permite en nuestra vida, que hacen mantenernos humildes. Gloria a Dios por los dolores que Dios permite en nuestra vida, que nos hacen permanecer en dependencia a Él. Gloria a Dios por los aguijones, por todas las circunstancias adversas que se presentan en nuestra vida, porque nos hacen vivir de rodillas confiadamente en la soberanía de Dios. Gloria a Dios por cada lágrima derramada, porque ella nos ha llevado a tener una intimidad mayor con Él. Gloria a Dios por cada fracaso, porque nos ha ayudado a entender que no es por nuestras fuerzas, sino por su soberanía y poder. Gloria a Dios por cada una de las circunstancias adversas. No es un consuelo que sepamos que podemos dar más gloria a Dios bajo algo que nosotros consideramos como un estorbo o un impedimento, que si este algo considerásemos indeseable fuera quitado, hermanos. Por medio del dolor podemos dar gracias a Dios, como ha dicho el hermano. Y a veces Dios no quiere quitar ese dolor, porque Él sabe todas las circunstancias y nos conoce bastante. Segunda de Corintios 12:9 dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oh, hermanos, ¿cuántos débiles hay aquí? ¿Cuántos débiles hay aquí? ¿Cuántos? Tengo que decirte que la única manera que muestre el poder de Dios en tu vida es a través de tus debilidades. Recordemos que Pablo no era infalible, no lo era Pedro, no lo era Juan, ni nadie. Todos hacemos y ofrecemos equivocaciones en formas de oraciones y de plegarias. Nos equivocamos mucho en nuestras oraciones. Pedimos lo que no conviene. Esa es la realidad. ¿Cuál es la forma más alta de orar? ¿Cuál es la forma de oración más? La forma más alta de oración no es: tu voluntad, oh Dios, no la mía, y seguida de resignación. Esa no es la mejor forma, porque hay gente: Señor, tu voluntad y no la mía, y viven así resignados. No, esa no es la mejor forma. No. Tu voluntad, oh Dios, seguida de gozo, seguida de satisfacción, a saber que Dios hará lo que Él desee, como Él quiera y como a Él le plazca, para la gloria de su nombre. ¿Cuántos están dispuestos a orar así? Porque hay gente que se pone a orar y no acepta un no por respuesta. Hay gente que se pone a orar y no acepta un no por respuesta. Pero tengo que decirte algo: Dios es un Dios bueno y soberano, por encima de todas las cosas. Tus puntos de vista doctrinales pueden ser correctos y tu amor por la fe evangélica puede ser firme, inconmovible, pero aún así todo esto puede no ser más que un mero conocimiento intelectual que se alimenta de un sentimiento partidista. Si no aprendemos a orar como conviene, de nada sirve la doctrina que adquiramos. Podemos estar en una iglesia bíblica y doctrinalmente correcta. Si no oramos como Dios quiere que oremos, seremos una iglesia inválida, incapaz. Porque Dios ha determinado desde que creó al hombre en el jardín del Edén hacer su voluntad en esta tierra a través del hombre. Adán fue el gobernador que Dios puso en la tierra para sojuzgar y gobernar la tierra.
El pecado le retiró esa condición al hombre, pero el segundo Adán, que es Jesucristo, murió en la cruz del Calvario para restituir esa condición que tenía Adán al hombre, a todo aquel que en él cree. Y ahora nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra y volvemos a la misma condición. Somos intermediarios entre Dios y los hombres. ¿Sabes lo que eres tú? Eres un intermediario entre Dios y tu familia. Eres un intermediario entre Dios y tus hijos. Eres un intermediario entre Dios y la iglesia. Dios quiere obrar por medio de ti a través de las oraciones. Lo ha hecho desde el principio y lo quiere hacer ahora. Si entendieseis realmente lo que os estoy diciendo, hermanos, Dios ha decidido en su soberanía ejercer su propósito a través de vosotros, de vuestras oraciones, hermanos. Y lo que me interesa saber es si tú en verdad oras, estás orando. Porque son muchos los que hablan de Dios, pero no hablan con Dios. Son muchos los que hablan de Dios, pero no hablan con Dios. ¿Cómo puedes hablar de alguien con quien no hablas? Entre los verdaderos cristianos existen grandes diferencias, hermanos. En el ejército de Dios no todos son iguales, no nos engañemos. Estoy acabando. En el ejército de Dios no todos somos iguales, que nadie se engañe. En el ejército de Dios no todos somos iguales, que nadie se engañe. Entre los verdaderos cristianos existen grandes diferencias. Es cierto que todos se ejercitan en la buena pelea, pero hay unos que luchan más valientemente que otros. ¿Cierto o no cierto? Dentro de esta lucha que mantenemos hay cristianos que pelean más valientemente que otros. Esa es la realidad. Todos están ocupados en la obra del Señor, pero hay unos que hacen más que los otros. ¿O no es verdad? Todos son luz del Señor, pero seamos realistas, hay cristianos que brillan más que otros. ¿Sí o no? Todos corremos la misma carrera, pero digamos la verdad, hay muchos cristianos que llegan más lejos que nosotros, aun corriendo la misma carrera. Todos aman al mismo Señor y Salvador, pero seamos realistas, unos les aman más que otros. Y esto no es cierto. Hay personas que, aunque forman parte del pueblo de Dios, parece que no han hecho progreso alguno desde el día que se convirtieron. Siempre están en el mismo estado. Pasan los años y siguen siendo los mismos. Hay personas que, aunque forman parte del pueblo de Dios, parece que no han hecho progreso alguno desde el día que se han convertido. Han nacido de nuevo, pero espiritualmente permanecen bebés durante toda su vida. No han madurado. Asisten a la escuela de Cristo, pero no se mueven del ABCD del Evangelio y la santidad. Parecen que sí, que pertenecen al rebaño, que sí, pero siempre están en el mismo lugar. No se mueven, están estáticos. Y es fruto de una vida totalmente apartada de la oración. Año tras año uno puede observar en esas mismas personas las mismas faltas, las mismas debilidades y el mismo comportamiento. Todo porque no hay comunión ni oración en ellos. Prestan la misma falta de interés. Todo exactamente lo mismo que años atrás. ¿Qué nos está pasando, iglesia? Pero saben, doy gracias al Señor por algo muy importante. En este tiempo estoy viendo cómo cristianos y cristianas están avanzando. Veo que hermanos y hermanas de la iglesia, los del camino, están avanzando. Veo otros también que han retrocedido, porque de todo hay en el rebaño del Señor. Y eso no quiere decirse que no tengamos que estar pendientes de ellos, hay que cuidarles más. Veo otros que se han estancado, pero veo un gran grupo que han decidido doblar su rodilla y depender de Él. Amén, hermanos. No solo, hermanos,
Las personas que doblan sus rodillas hacen el bien, sino que no se cansan de hacer el bien. Se proponen grandes cosas y las consiguen. Si fracasan, lo intenta de nuevo. Si se caen, se vuelven a levantar. Porque las personas que viven en oración son personas luchadoras. Pelean. Y hoy fracaso y mañana me levanto y sigo a la brecha. Y hoy me han herido, pero mañana cojo mi espada y me sigo presentando al frente. Porque esta obra es de Cristo. Y solo los valientes, solo los violentos arrebatan en el reino de los cielos, dice la Biblia. Hace falta, claro, la violencia en términos humanos es malentendida. La violencia en los términos espirituales hace referencia a hombres y mujeres de oración que luchan y pelean la batalla de la fe contra el mundo espiritual para ganar almas para Cristo. Solo los valientes hacen violencia en el reino. Necesitamos violentos espirituales que peleen la buena batalla del Señor de rodillas para ganar las mejores batallas. Estas personas realmente son los que hacen famosa la fe de los cristianos. Esas personas que pelean, como Lutero, por ejemplo, un reformador que se expuso a ser rechazado por todo el mundo, pero su fe tenía que permanecer en firme. Le hicieron un concilio y le dijeron: retráctate de todo lo que has dicho. Y dijo que no podía ir en contra de su propia conciencia, pues él conocía la palabra del Señor. Necesitamos hombres y mujeres de oración que permanezcan al frente, hermanos. Qué provechoso es estar con gente de oración, ¿verdad? ¿Cuántos hombres se benefician de mujeres de oración a su lado? ¿Cuántas mujeres se benefician de hombres de oración a su lado? ¿Cuántos se beneficia la iglesia de mujeres de intercesión? Que doblan sus rodillas porque les duele la iglesia, porque les duelen los hermanos, porque les duelen los pastores. Y claman y luchan en oración y pelean las batallas en el mundo espiritual para que la iglesia permanezca. Tu vida sin Cristo y fuera de la dependencia de Él no es nada. Y debemos de confesar que gente así no abunda mucho, ¿verdad? Pero Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Y está levantando en medio de esta congregación un grupo de guerreros y de guerreras. Yo les estoy viendo. Y me ilusiona ver a los jóvenes cómo se están motivando. Me ilusiona ver cómo hay hermanas que están preparándose para salir a la batalla con la armadura de Cristo. Pelea. No te canses de luchar por tus hijos. No te canses de luchar por la iglesia. No te canses de luchar por tu familia. No te canses de luchar por aquella persona que todavía no se ha convertido y llevas años orando. Un gran evangelista se pegó 63 años orando porque un hombre se convirtiese. Y justamente cuando este evangelista muere ese mismo día en su funeral, la persona por la que estuvo orando se entregó al Señor y se convirtió. Quizá él no vio la respuesta en ese momento, pero Dios es fiel en las promesas. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si tú lo crees, permanece en la oración. Clama y suplica por esa petición. No dejes de orar por ello. Tienes un Padre que si a las aves de los cielos las alimenta, ¿no crees que va a tardarse en responder tu petición, hija del Dios Altísimo? Los sermones que se oyen sin oración, los matrimonios que viven sin oración, las decisiones que se toman sin oración, las amistades que se forman sin oración, las lecturas devocionales o estudios que se forman sin oración, no traen fruto ninguno. Todo esto constituye una serie de escalones descendentes por los cuales muchos cristianos bajan a un plano de apatía, hermanos. Cuando tú dejas de orar, por muchos estudios que hagas, por mucho, vas a ir descendiendo y vas a ir permitiendo cosas en tu vida. Y empezarás con cosas pequeñas y acabarás pervirtiéndote. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Cuántos quieren seguir peleando y luchando en oración? ¿Cuántos están
deseando luchar las nuevas batallas en oración. Ponte en pie conmigo. Gloria a ti, aleluya, te adoramos, Señor, te exaltamos a ti, Señor. Hoy es el día para entregarnos en las manos del Dios vivo. Hoy es el día para levantarnos como iglesia y como pueblo de Dios y como hijas del Dios Santo, para volver a coger la espada, la cual está enmohecida por tantos años sin usarla, ¿verdad? Pero ¿cuántos quieren pelear esa batalla, hermanos? Dios está llamando a un grupo de personas con una decisión determinante para luchar por los intereses del reino. ¿Cuántos quieren luchar por los intereses del reino? ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio en oración, en súplica, en ruego? Estos mensajes que has escuchado durante todos estos días son para hacerte entender que Dios se complace en contestar la oración de sus hijos, y son para hacerte entender que Dios quiere hacer una obra a través de ti, la cual Él ha determinado antes de la fundación del mundo. ¿En qué te basas, Samuel? En que lo dice la Biblia. Dios ha predeterminado obras de antemano para que andemos en ellas. Lo dice la Biblia. Hay ciertas obras que tienen un nombre y un apellido, las cuales tienes que realizar, y Dios las va a realizar a través de ti. Ora, clama, suplica, pide a Dios dirección, humíllate delante del Señor. Amén, hermanos. Cierra tus ojos, por favor, y voy a rogar en esta hora al pastor Miguel que haga una oración clamando por la iglesia. Una